excepcionalidad, presunción de inocencia, legalidad procesal, intervención y proporcionalidad. Fundamentos jurídicos. Definición y alcances de la prisión preventiva. La prisión preventiva es una institución procesal, de relevancia constitucional, que, como medida de coerción de carácter personal, priva procesalmente de la libertad personal a un imputado por un tiempo determinado, legalmente previsto y judicialmente establecido, en función a la tutela de los fines característicos del proceso que éste se desarrolle regularmente en función a su meta de esclarecimiento de la verdad, a la necesidad de garantizar la presencia del imputado a las actuaciones procesales y al aseguramiento de la ejecución de la pena. En prisión provisional y medidas alternativas, es de tener presente que la libertad representa un papel nuclear en el sistema del Estado, que su limitación debe decidirse con las garantías constitucionales y legales correspondientes. La prisión preventiva solo puede fundarse en garantizar una investigación, afianzar un enjuiciamiento debido de los hechos, y de asegurar la ejecución penal correcta con averiguación de la verdad y actuación de la ley penal. Las medidas de coerción en general y la prisión preventiva en particular, pretenden evitar, en tanto el proceso jurisdiccional penal es un instrumento que requiere de tiempo, que se frustre el adecuado desarrollo de la causa, desarrollo eficiente de la investigación. La prisión preventiva es, sin duda, una de las más intensas intromisiones en las esferas de libertad y personalidad del ciudadano para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento penal. Estos fines se concretan mediante la identificación y neutralización, en el caso denominados peligro de fuga y peligro de entorpecimiento. La nota característica de instrumentalidad fluye de lo expuesto anteriormente. La prisión preventiva está vinculada directamente a la pendencia del proceso penal declarativo de condena. Si finaliza, esta decae, en su caso, se convierte en medida ejecutiva. Además, la prisión preventiva supone vinculación con el objeto y con los hechos que identifican la causa en cuestión, es decir, con la sentencia cuyo cumplimiento se intenta asegurar y con la tramitación debida que se pretende garantizar. Por eso la prisión preventiva se adecua a los fines que en cada caso se persigan, lo que supone incluso que el contenido de esta medida resulta idéntico a la condena que se ilegue a imponer en la sentencia y a las medidas ejecutivas que se hayan de ordenar. Como la prisión preventiva es una medida coercitiva, las medidas de coerción procesal y la prisión preventiva, bajo ningún concepto puede ser concebida como una pena anticipada, ni tiene las finalidades retributiva o preventiva propias de esta. Toda medida de coerción procesal está conectada con la garantía de tutela jurisdiccional y protección del proceso. Su legitimidad constitucional se cumple solo en cuanto se observen los principios de carácter transversal de intervención indiciaria y de proporcionalidad, se dicten, en suma, de conformidad con sus presupuestos y sus requisitos. Legalidad de las medidas limitativas de derechos. Las medidas que quitan derechos fundamentales, salvo las excepciones previstas, solo podrán quitarse por la autoridad judicial, en el modo, forma y con las garantías previstas. Se impondrán mediante resolución motivada, a instancia de la parte procesal legitimada. La orden judicial debe sustentarse en suficientes elementos de convicción, en atención a la naturaleza, finalidad de la medida y respetar el principio de proporcionalidad. La legitimidad constitucional de la prisión preventiva exige que su configuración y su aplicación tengan, como presupuesto causa o motivo, la sospecha fuerte de la comisión de un delito grave, como objetivo, propósito, la consecución de fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de la medida, y, como objeto, o naturaleza, que se la conciba, tanto en su adopción como en su mantenimiento, como una medida de aplicación excepcional, subsidiaria, provisional y proporcionada a la consecución de los fines antes dichos. Notas características de la prisión preventiva. La prisión preventiva es la medida de coerción personal más grave del sistema procesal, al privar a un imputado del derecho más importante, luego de la vida. Por ello, temporalidad cuyo objetivo, en este caso, es evitar que la prisión preventiva llegue a confundirse, materialmente, con la pena que en su momento y eventualmente se imponga al acusado y, también, de provisionalidad, de suerte que la prisión preventiva debe ser revisada cada vez que se modifiquen o alteren las circunstancias que se tuvieron en cuenta para su acuerdo, tanto las referidas a la imputación, como las atinentes a los concretos riesgos que se quieren prevenir con ella. Excepcionalidad. La regla es el sometimiento del imputado al proceso en libertad o con medidas limitativas menos intensas, bajo el respeto de la garantía de presunción de inocencia, en su expresión de regla de tratamiento procesal del imputado. Siempre, pues, ha de primar la libertad del sujeto durante el proceso. La medida de coerción no significa un fin en sí mismo. Además, las restricciones de los derechos individuales impuestas durante el proceso, son de interpretación y aplicación restrictiva.
La prisión preventiva en modo alguno debe ser ni la única, ni la forma preferente de alcanzar el aseguramiento del proceso. No son admisibles que el legislador establezca presunciones legales encubiertas cuya valoración general e indiscriminada prescinda de la obligada constatación del riesgo legalmente protegido de forma individual y particularizado. La prisión preventiva es, siempre, una alternativa excepcional. No puede ser adoptada de forma automática, ni siquiera particularizada si no se demuestra en el caso concreto su absoluta necesidad y la imposibilidad de garantizar el proceso mediante otros mecanismos legalmente previstos y menos gravosos para los derechos del imputado. Una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme protege de forma mediata los derechos fundamentales del ciudadano en el proceso, pero tal y posición jurídica no es perjudicada, en modo alguno, por la existencia de la sospecha de culpabilidad. Aquella persona contra la que existe razonablemente prueba incriminatoria, es quien necesita, precisamente, la protección de la presunción de inocencia. La presunción de inocencia exige límites en función a la presencia de sospechas fuertes. Presunción de inocencia y prisión preventiva. Es en la supervivencia del proceso como tal, donde la presunción de inocencia hunde sus raíces y encuentra su fundamento. La verdad procesal se alcanza, precisamente y solo, a través del proceso. La culpabilidad nace con la conclusión del proceso, mientras que la inocencia del inculpado es un auténtico factum hasta que recaiga sentencia. La única función inmediata para la presunción de inocencia es la protección del proceso mismo, y consiste en una prohibición de desvalorar el proceso hasta convertirlo en un mero rito de otro lado. La otra cara de la moneda de la prohibición de desvalorar el proceso es la existencia paralela de deberes positivos al imputado, colaborar con el proceso a pesar del factum de inocencia, claro está siempre que, no contrarie la dignidad humana, lo que obliga en estos casos a ponderaciones de bienes en conflicto. Si se parte de la presunción de inocencia como regla de juicio se exigirá sospecha fuerte, y si se la analiza como regla de tratamiento se requerirá que solo se la imponga, excepcionalmente, cuando se cubran los riesgos de fuga o de obstaculización. Además, la presunción de inocencia, no solo excluye que el imputado sea sometido a penas anticipadas y requiere que se acredite los cargos que atribuya sea cuando se acuse como cuando requiera alguna medida intermedia limitativa de derechos, sino que asimismo excluye el automatismo de la prisión preventiva, independiente de las efectivas exigencias cautelares, fumus commissi delicti, las prohibiciones legales a la libertad provisional o restrictiva y los términos prolongados de la prisión preventiva. La pretensión punitiva surge con la sentencia condenatoria, no a través del convencimiento del aumento de la convicción de la autoría que tenga el tribunal cuando la sospecha de culpabilidad se fortalece. Aumenta el interés estatal en la persecución, debido al aumento de la posibilidad de una futura condena a pena privativa de libertad, lo que por cierto no implica una disminución de las garantías que se deducen de la presunción de inocencia. Legalidad procesal. Deriva de nulla coactio sine lege. Solo puede aplicarse con estricto apego al enunciado normativo habilitante, y en caso de estarlo, que cumpla la expresa finalidad que la legitima. La única autoridad que pueda dictarla es la jurisdiccional, bajo el procedimiento y las reglas, precisas y claras, que la determinan. El derecho a la libertad puede verse conculcado cuando se actúa bajo la cobertura improcedente de la ley, como contra lo que ésta dispone. La ilegalidad procesal impone no solo la exclusiva competencia judicial para dictar la prisión preventiva, el monopolio jurisdiccional, sino que se desarrolle mediante norma con rango de ley, y su imposición, en el marco de un proceso debido, con todas las garantías, nunca puede resultar fuera de los casos y de los modos que ella defina. Principio de intervención. Que en materia de coerción procesal penal se traduce en el fumus delicti commissi requisito simétrico con el fumus boni iuris del derecho civil. Se concreta en las circunstancias fácticas que soporten la posibilidad de la existencia de un delito, en el contenido de información que la autoridad penal cuenta para imponerla. En cuanto la prisión preventiva priva de la libertad personal al imputado, la tutela de este derecho fundamental de máxima importancia en una sociedad democrática, requiere de la presencia de sospechas vehementes o fuertes, esto es, graves y fundadas. Principio de proporcionalidad. La prisión preventiva, al privar de la libertad personal al imputado, está sujeta, en la relación conflictiva entre garantías individuales del ciudadano imputado, eficacia en la lucha contra la delincuencia y el buen fin del proceso. En cuanto al juicio de proporcionalidad, a una intensidad fuerte ni mediana, ni débil. La proporcionalidad deriva de la cláusula del Estado de Derecho, comporta una garantía de seguridad jurídica y se erige en una exigencia de justicia material. Esta se califica por la fungibilidad de la medida, si pueden alcanzarse de otro modo los fines que pretende, así como que se tome en consideración la situación subjetiva del imputado en relación con el hecho presuntamente delictivo para ponderar el sacrificio de la libertad individual que supone la medida.
La aplicación de la prisión preventiva se encuentra justificada y legitimada si se parte del presupuesto de considerar el fin cautelar que persigue, es decir, de aseguramiento del desarrollo del proceso penal y con ello el como se advierte de lo expuesto, el principio de proporcionalidad mide la calidad o la cantidad de dos elementos jurídicos, dos elementos de relevancia constitucional comparativamente entre sí, libertad versus eficacia de la persecución procesal, en el caso de la prisión preventiva, de manera que no haya exceso de volumen, de significación o de cuantía entre uno y otro a partir de las consideraciones que se hacen en relación con cada tiempo y lugar. Esta no depende de criterios absolutos, sino está condicionado a las ideas predominantes en la sociedad desde luego, las que incorpora y reconoce la Constitución. El principio de proporcionalidad debe ser el punto de apoyo y pilar fundamental en la regulación de la prisión preventiva en todo Estado de Derecho, por cuanto no cabe hablar de aplicación matemática de la normativa pertinente. No existen reglas matemáticas a aplicar por el órgano jurisdiccional, sino que se abre un amplio margen de discrecionalidad. En este orden de ideas, la inclusión de una serie de circunstancias a tomar en consideración por el juez para imponerla pone de manifiesto que solo desde este principio podrán valorarse. El objeto de este principio se circunscribe a la finalidad perseguida por la prisión preventiva y las circunstancias concurrentes en el caso concreto. El principio de proporcionalidad, en consecuencia, se sitúa entre el dilema del derecho a la libertad y las necesidades de persecución penal o derecho a la seguridad, independientemente de la pena esperada.